ustedes saben, si han dado seguimiento a todo este curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes, se habrán dado cuenta de manera clara que sobre el principio de igualdad y no discriminación hemos hablado tanto en el tema 1 como en el tema 2. En el tema 1, cuando tratamos los principios generales de los derechos humanos que constituyen el módulo introductorio de este curso de protección integral que damos a través de la cátedra, hablamos claramente de cuáles son los componentes de este principio y cuál es su aplicación de carácter práctico. Y allí señalábamos de manera clara que el principio de no discriminación es progenie de toda la filosofía universal de derechos humanos. Es decir, que la raíz de la filosofía universal de derechos humanos se funda, entre otros, pero fundamentalmente en el principio de no discriminación, así como el principio de igualdad, de libertad y de dignidad humana. En este sentido, el principio de no discriminación está consustanciado y es connatural, por decirlo de alguna manera, al principio de dignidad humana. Yo les estoy dejando de todas maneras acá el link para que ustedes entren, los que no lo han visto, entren al tema 1, que es el módulo, repito, el módulo introductorio de derechos humanos de este curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. También en el tema 2 hemos visto de manera clara en sus dos secciones del tema 2, la parte 1 y la parte 2, cuando vimos la situación irregular, vimos de forma específica cómo durante la vigencia de la doctrina de situación irregular y durante toda la fase histórica o la reconstrucción histórica que hicimos de la situación irregular, claramente una de las características de esta doctrina de situación irregular y de su aplicación era la discriminación, es decir, todo lo contrario al principio de no discriminación. Y justamente con la Convención sobre Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 y los antecedentes durante el siglo pasado, desde fundamentalmente desde el año 1924, con la declaración, la Carta de Derechos del Niño de la Sociedad de Naciones, luego durante 1959, el 20 de noviembre de 1959, con la Declaración de Derechos del Niño, y posteriormente con las cumbres mundiales de la infancia, especialmente la cumbre mundial de los años 90, y con en el 89, con la Convención sobre Derechos del Niño. Una de las cosas que, digamos, ocupó mayor interés en todo este proceso histórico fue el tratamiento discriminatorio que tanto la legislación como los comportamientos institucionales, las conductas institucionales daban a niños, niñas y adolescentes, lo que dio origen, por supuesto, a que el principio de no discriminación y el principio de igualdad fuese uno de los elementos fundamentales y sigue siendo uno de los elementos fundamentales para construir toda la doctrina de protección integral. Además de lo que ya hemos visto en estos temas, también les estoy dejando del tema 2, les estoy dejando acá el enlace para que entren al tema 2 y puedan allí rememorar, refrescar y reflexionar también sobre todo el principio de igualdad y no discriminación. A pesar de todo ello, sí, efectivamente hay cosas que seguir diciendo y ya en aplicación directa a niños, niñas y adolescentes, hay cosas, hay elementos, componentes del principio de no discriminación y del principio de igualdad que hay que seguir diciendo para que, justo por lo que he dicho, porque es el fundador, es el fundamento, el pilar sobre el que se erige o se construye toda la protección integral, es necesario insistir en algunos elementos de este principio. La primera cosa, como ustedes ven en el número 1 acá, es que el principio de igualdad forma parte del grupo de principios que están reconocidos o que deben ser reconocidos, en el caso de que no lo estén, por la mayoría de los estados como un mínimo de protección a todas las personas.
¿Y por qué hablo de personas y no de ciudadanos? Porque efectivamente, en materia de derechos humanos, tal como lo dice Luigi Ferrajoli en su libro Derechos y Garantías, la ley del más débil, la cualidad de persona es abarcadora, mientras que la de ciudadanos requiere de determinadas cualidades en el ser humano para que ese ser humano, para que esos sujetos sean considerados ciudadanos. Para muestra, dice Ferrajoli, basta un botón. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los niños no eran considerados ciudadanos, de manera que es preferible hablar de personas. Además, la ciudadanía está, digamos, consustanciada o vinculada a un concepto de ejercicio político, mientras que no necesariamente a un concepto de participación, como en el caso de niños, niñas y adolescentes, de participación como derecho, sino a un concepto de índole político. Este principio de igualdad, como ven allí, es un presupuesto fundamental para la supervivencia y para el desarrollo de los seres humanos. En segundo lugar, el principio de igualdad es vinculante en todos los casos, en todas las circunstancias y en todas las condiciones que vivan los seres humanos en sociedad. Eso significa que el principio de igualdad se aplica a todas las situaciones en las que sea posible generar una comparación entre dos o más sujetos, bien sean individualmente considerados o colectivamente considerados. En tercer lugar, no hay duda, y eso lo hemos dicho durante el transcurso del tema también, que el principio de igualdad ha sido desarrollado de manera profunda, tanto al interior de los países como en el foro internacional, desde el punto de vista doctrinario. Es decir, que hay bastante producción doctrinaria sobre el principio de igualdad, y ahí también hay jurisprudencia a nivel de países, jurisprudencia constitucional, de las cortes constitucionales o de los tribunales constitucionales de los países, que es bueno que cada uno de ustedes pueda ir revisando. En cuarto lugar, el reconocimiento y aplicación de la igualdad debe ser de carácter integral, es decir, tanto en los aspectos constitucionales, legales, normativos, como también en el diseño, en la ejecución, en la aplicación de las políticas públicas, es decir, las políticas sociales, económicas, culturales, de participación, y así igualmente en la conducta institucional de los países, es decir, en todas aquellas instituciones, llámense ministerio, llámense municipio, llámense direcciones o de alguna manera que representen las acciones del Estado, el principio de igualdad debe primar. Seguidamente, después de hacer esta breve introducción, que seguramente ya ustedes han escuchado de mí o han escuchado de otras personas, yo quiero, para que sirva también de claridad o de mayor claridad sobre el principio de igualdad, yo quiero abordar algunos elementos que tienen que ver con la consideración de la igualdad y de la no discriminación. Por lo general hablamos de igualdad o no discriminación, cuando en realidad hemos incurrido en errores, y debe ser igualdad y no discriminación, que aunque son complementarios y están englobados en un mismo consideración principista, sin embargo, tienen dimensiones totalmente diversas. Insisto, son complementarios, pero tienen dimensiones totalmente diversas, y especialmente en su aplicación práctica. Vamos a ver a continuación cómo esa distinción, que no diferencia, porque como ya les dije, son complementarios del principio de igualdad y no discriminación, cómo esa distinción, cómo se distinguen la igualdad y la no discriminación. Y también vamos a ver algunos elementos, unos 4 o 5 elementos que son importantes desde el punto de vista de la consideración y aplicación práctica del principio de igualdad y del principio de no discriminación. Por eso vamos a ver por un lado el principio de igualdad, cuáles son sus elementos componentes, su definición, sus elementos componentes, y por otro lado el principio de no discriminación, también sus
su definición y sus elementos que le componen. Vamos a ver seguidamente la conocida como discriminación inversa, que es un concepto relativamente moderno, nuevo, que se viene manejando para justamente distinguir dentro de la discriminación aquella que es de carácter positivo, llamada por otros autores como discriminación positiva. Vamos a revisar cuáles son los elementos a considerar por el Estado en relación a la igualdad y por la legislación en relación a la igualdad, y en especial aplicación a la materia de niñas, niños y adolescentes, o a la protección integral en la práctica, en la dimensión práctica de niñas, niños y adolescentes. Revisaremos de igual manera los componentes de lo que ya dijimos, la discriminación inversa, y revisaremos los componentes, por supuesto, que han distinguido dentro de la política pública, han distinguido o han indicado cuál es el tratamiento que se ha venido dando durante los últimos años, antes de la vigencia de la doctrina de protección integral, al principio de igualdad y no discriminación. ¿Cuáles son esos elementos componentes de la igualdad? Comencemos por allí, comencemos por la igualdad. En la parte superior de la lámina, ustedes van a ver un enunciado, que resume, o una máxima que resume de manera clara el concepto del principio de igualdad. En materia de niños, niñas y adolescentes lo enunciamos: todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Eso constituye sin duda la definición más clara de lo que es la igualdad. Es decir, los derechos no son aplicables a un sector determinado de la niñez, no son aplicables a unos niños con unas cualidades o condiciones determinadas, sino que son aplicables a todos los niños. No son aplicables solo a los niños, sino que son aplicables a los niños y a las niñas, de manera universal. Esto define claramente el carácter universal del principio de igualdad. ¿Y cuáles son los componentes? Ustedes ven allí dos cuadros, uno superior y otro inferior, del lado izquierdo de la lámina, los componentes del principio de derecho, porque es un principio de derecho, de igualdad. La igualdad entendida como igualdad formal y la igualdad entendida como igualdad material. Sobre la igualdad formal, digamos que es el derecho subjetivo a un tratamiento no diferenciado, a un tratamiento igual a todas las personas, a todas las niñas, a todos los niños, a todas las adolescentes, a todos los adolescentes. Y en ese sentido es ilustrativo el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, cuando establece, leo textualmente: las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esta claridad del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se corresponde con el resto de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se corresponde, por ejemplo, con la propia Convención sobre Derechos del Niño. En el artículo 2 establece claramente la Convención sobre Derechos del Niño el principio de igualdad, al consagrar que la aplicación de los derechos contenidos en la Convención es para todos los niños, encuéntrense en la jurisdicción en que se encuentren. Y esto resume esta denominación universal de la igualdad, un mandato de no discriminación por ninguna condición o por ninguna razón. Es decir, que los derechos se aplican, se garantizan, se cumplen o se restituyen en el caso en que hayan sido vulnerados para todas las personas por igual. En principio, la igualdad tiene esa dimensión universal. Después veremos la corrección material a la injusticia social y cómo la equidad se comporta como un elemento, como
una fuente de corrección material a aquello que la simple justicia social, entendida como igualdad en rasero, igualdad en nivel rasero, no logra llegar a determinados sectores de la población. La igualdad no es una aplicación uniforme. Sin embargo, a pesar del enunciado, no es una aplicación uniforme, porque debe considerarse, como lo dice allí claramente, la equidad. Cuando existe una justificación objetiva y razonable que explica la necesidad de aplicar otro tipo de elementos, de circunstancias, de reconocimiento, de derechos a un determinado niño, niña o adolescente o a un determinado sector de la población de niñas, niños y adolescentes. Esa justificación razonable la veremos en las cuatro dimensiones, en una de las cuatro dimensiones de la no discriminación o discriminación inversa. En cuanto a la igualdad material, que está en la parte izquierda inferior de la lámina, es necesario decir que ya no se trata de la previsión en una legislación o la previsión normativa o la previsión de derecho subjetivo de la igualdad formal, sino que se trata de una aplicación real y efectiva en la vida, en la cotidianidad de las personas, el acceso real, el acceso objetivo a las condiciones de igualdad y al tratamiento de igualdad. Es decir, que es el disfrute efectivo, material, ya no formal, sino material y efectivo, la materialización, por decirlo de esta forma más clara, la materialización de los derechos humanos a todos y cada una de las personas, en sentido lo más universal posible. ¿Qué significa la igualdad material? Pues la garantía efectiva de la supervivencia, del desarrollo y de la participación. La supervivencia del ser humano, la supervivencia de niños, niñas y adolescentes, que implica todos los derechos de supervivencia, como la vida, el derecho a la familia, a la salud, a la nutrición adecuada, a un nivel de vida digno, que comprende no solo la nutrición adecuada a la edad y a las condiciones del niño, sino también vivienda saludable, higiénica, confortable, entre otras cosas. Al desarrollo, que implica todos los derechos universales de desarrollo, no solo la educación, no solo la cultura, no solo la recreación, que forman parte del derecho al desarrollo, sino el desarrollo de la manera más integral, que comprende también, o dentro de él está comprendido las condiciones psicoafectivas del niño, niña o adolescente para un desarrollo integral, entendiendo la salud también como un concepto integral. Y los derechos de participación, que son, podríamos resumirlo en los derechos políticos de los niños, niñas y adolescentes. Derechos políticos que se expresan no solo en la garantía y en el derecho a opinar, sino también a recibir información, a buscar información adecuada a su desarrollo, adecuada a su madurez, adecuada a su edad. Esta igualdad de condiciones reales se pueden ejemplarizar, se pueden decir como ejemplo en condiciones reales de atención en la salud, en condiciones reales de atención en la educación, en la nutrición. Esto significa, en un ejemplo práctico, en que en un servicio de pediatría, en un hospital, no pueden establecerse distinciones que no sean justificables y razonables. No se pueden establecer distinciones que traten de forma desigual a un niño respecto a otro niño, que hagan un tratamiento no igualitario de 2, 3 o más niños porque uno tiene mejores condiciones económicas o porque el otro tiene peores condiciones económicas. Resumiendo, la igualdad en el sentido más universal y en principio se puede resumir en esa máxima de todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Que esos derechos
se expresan en una igualdad formal que constituyen el derecho sustantivo, el derecho subjetivo previsto en la legislación, previsto en las constituciones, es decir, de carácter normativo, y en una igualdad de carácter material que se expresa en el disfrute real y efectivo, el goce efectivo de los derechos por parte de esos niños, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad. Sobre la no discriminación, y allí entonces comenzamos a caminar hacia los elementos de distinción entre la igualdad y la no discriminación. Podríamos enunciar, como lo dice en esta lámina siguiente, que comprende la atención y garantía del tratamiento, digamos, de un tratamiento no diferenciado de todos los niños, niñas y adolescentes. La no discriminación es entonces garantizar un tratamiento que no sea diferenciado. Insisto, en principio esta es la máxima. Y luego la coletilla, salvo en caso de discriminación positiva o discriminación inversa, la cual vamos a ver detalladamente y de forma sucinta. ¿Qué significa, como hemos dicho de manera reiterada anteriormente, que esta no discriminación tiene el significado de un tratamiento no diferenciado frente a los adultos? No se puede diferenciar, en principio, no se puede diferenciar en dar derechos a los adultos y no dar derechos a los niños, niñas y adolescentes. Haciendo la salvedad que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos distintos y otros derechos que no tienen los adultos en vista pues de su propia condición de desarrollo. No es igual la nutrición para un niño recién nacido que para un adulto, como no lo es incluso al interior de la propia categoría social de infancia, porque un niño lactante tiene derecho a eso, a la lactancia materna, mientras que un niño de 7, 8 años, 9 años, es otro tipo de derechos que abarcan la nutrición. Es decir que el primer elemento que hay que distinguir es que el tratamiento no debe ser diferenciado frente a los adultos. Y allí la principal diferencia que hay con la situación irregular. Porque los adultos tenían derecho y los niños no tenían derecho. Porque los adultos podían opinar, podían participar, podían asociarse, y los niños no podían tener el derecho ni siquiera a exigir la posibilidad de opinar. El segundo es que este tratamiento no diferenciado debe garantizarse, hagamos una flecha, y este tratamiento no diferenciado debe garantizarse en todos los órdenes de la vida y del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En el orden social, político, familiar, económico, judicial, en los procesos judiciales, no debe haber un tratamiento diferenciado. Las garantías del proceso judicial son para los adultos y son para los niños, niñas y adolescentes. Trátese de un proceso judicial de instituciones familiares, tales como la obligación de manutención, obligación alimentaria o alimenticia, en algunos países llamada pensión de alimentos, o trátese ya de un proceso penal para adolescentes que están en conflicto con la ley penal porque se les presume que han cometido un acto delictivo. Y aquí volvemos nuevamente. Este tratamiento en principio no es diferenciado y sin embargo dentro de los procesos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y tienen garantías procesales distintas a las que tienen los adultos vista su propia condición de desarrollo. Lo cual invita también a una reflexión importante. La mayoría de las legislaciones en América Latina y el Caribe post-convención, es decir, las legislaciones que pretendieron adecuar la Convención sobre Derechos del Niño, han concebido que los derechos y las garantías procesales de los niños, niñas y adolescentes siguen siendo representados por los adultos, siguen siendo representados por la madre o por el padre. Basta explicarlo de la siguiente manera. En un proceso judicial de divorcio en donde se discute
la custodia del niño, niña o adolescente, el régimen de custodia del niño, niña o adolescente. ¿Quiénes discuten? ¿Quiénes son los sujetos procesales? Es allí la reflexión. ¿Quiénes son los sujetos procesales? El padre y la madre. El niño sigue no siendo un sujeto procesal y escasamente en algunas ocasiones tiene una representación judicial en el proceso. Mientras que si, por ejemplo, la madre o el padre no tienen abogado, les nombran un defensor público o un defensor o defensora de oficio, al niño, niña o adolescente no le es considerado como un sujeto procesal en el proceso, valga redundar, de ese divorcio. Igual sucede en materia de pensiones de alimentos, obligaciones de manutención, en materia de todas las instituciones familiares relacionadas con los derechos de ese niño, niña o adolescente. Como si se discutieran el niño como objeto y no el niño como sujeto. Y hago esta reflexión porque es importante seguir avanzando en la normativa para realmente adecuar el derecho que tiene a un tratamiento no diferenciado desde el punto de vista procesal niños, niñas y adolescentes. En resumen, el segundo elemento que ven en la lámina tiene que ver con que el tratamiento no diferenciado se debe expresar en todos los órdenes de la vida y del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Sobre esto también reflexiones acerca del tratamiento no diferenciado que debe existir frente a los adultos, pero que debe existir frente a aquellos adultos que de alguna manera ejercen una forma de autoridad o de poder ante niños, niñas y adolescentes. Léase la escuela, léase la familia. Es importante que la legislación haya avanzado en términos de garantizar y de hacer enunciados normativos que garantizan que el niño, niña y adolescente puede y tiene derecho a opinar en el seno de la familia. Pero más importante todavía es saber cómo se está preparando a esas familias a través del programa de preparación familiar para las relaciones y especialmente dentro de esas relaciones de familia, el respeto que tiene, que debe haber al derecho a la opinión, no solo a escuchar esa opinión, sino también a dar respuesta adecuada, a dar respuesta oportuna a lo que el niño está solicitando o el niño está pidiendo en el seno de la familia. Vale igual decirlo para la escuela, en donde no necesariamente el tratamiento normativo va a resolver las relaciones entre maestros y niños, entre maestras y niños. Lo va a resolver en la medida en que existan proyectos desde los niveles de los ministerios de educación o de las secretarías de educación de acuerdo a los países, en donde existan proyectos y programas que obliguen y que evalúen de manera sistemática y permanente, evalúen cómo se está materializando con indicadores reales de derechos, cómo se está materializando el respeto al derecho a la opinión en su sentido más amplio, que comprende no solamente hablar, no solamente opinar, sino que comprende ser escuchado y recibir una respuesta a lo que el niño o niña está opinando en el seno de la escuela. Y finalmente, no debe haber un tratamiento diferenciado por las características o condiciones propias de los padres o tutores o de los representantes legales del niño, niña y adolescente. Y como ustedes saben, este es uno de los elementos que permite diferenciar de manera clara el tratamiento que se hacía en la situación irregular y el tratamiento que debe hacerse. Y digo, escúchese bien, debe hacerse en la doctrina de protección integral. Porque uno de los fundamentos característicos de la situación irregular fue justamente que había un tratamiento diferenciado que se justificaba, no solo se justificaba diciendo que no es al niño al que se está tratando de manera diferenciada, sino que eso es por las condiciones de su padre. Valga decir, si el padre era un homicida que estaba sentenciado, juzgado, condenado a 20 años de prisión o de presidio por haber cometido un delito de homicidio, el niño se decía, no, al niño no lo estamos tratando de manera diferenciada. Lo que pasa es que su papá es un homicida.
y por tanto lo vamos a sectorizar a otro lugar de estudio, porque él ya no puede estar en esa escuela porque su papá es un homicida, o porque su mamá tal cosa, su mamá reúne tal condición o tal característica, tratando de justificar el tratamiento diferenciado que se daba a niños, niñas y adolescentes en la condición o cualidad del padre. Atiéndase muy bien lo que establece el artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño, cuando claramente expresa que el niño, niña o adolescente no debe ser discriminado por ninguna de las condiciones que allí están en el artículo 2, ninguna de esas condiciones, o por la de sus padres o representantes legales. Y hay que extenderlo al resto de sus familiares. El artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño, después que la Convención, anuncia su preámbulo. El preámbulo, además, yo invito siempre a leer el preámbulo, porque el preámbulo es la motivación ontológica, filosófica, la motivación esencial de cualquier convenio de derechos humanos o de cualquier legislación. Yo siempre invito a que el preámbulo forme parte de lectura obligada para comprender el contexto de las motivaciones que llevan al reconocimiento de determinadas normas sustantivas o adjetivas de derecho, y normas sobre todo que tienen su progenie en situaciones de orden social y en regular situaciones de orden social. El artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño expresa, ustedes lo ven en un resumen en la lámina, con respecto a la no discriminación e igualdad. Expresa: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación, la aplicación de la Convención, a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Fíjense que el parágrafo segundo de este artículo 2, o la parte 2 de este artículo 2, el numeral 2, se encarga más bien de establecer las medidas que los Estados deben tomar para garantizar la igualdad. Vamos a tratar la primera parte. La primera cosa que nosotros vamos a decir sobre esto es que, como ya hemos insistido cuando vimos en el primer tema, la primera sección, vimos el principio de igualdad para todos los derechos humanos, es que el principio de igualdad es, la raíz fundamental de la consagración de los derechos humanos. Es decir, gracias a la igualdad, de alguna manera podemos decir, ¿verdad? Se explican todo el compendio de derechos humanos. Persiguen, en definitiva, los derechos humanos, la igualdad entre todos los seres, entre todas las personas humanas. La segunda cosa que nosotros debemos decir es que, si bien es cierto que este principio de igualdad se repite en casi todos los convenios o pactos internacionales de derechos humanos, guarda en materia de niñez, en materia de derechos de los niños, guarda una consagración especial, yo diría una consagración única, por no decir sui generis, una consagración única. ¿Y por qué una consagración única? Porque en la mayoría de los instrumentos internacionales, en todos los instrumentos internacionales, la no discriminación o la igualdad está dirigida a las condiciones del sujeto de que se trata, es decir, del sujeto beneficiario de aquella convención, de aquel pacto. Bueno, si se trata de un pacto, como es, por ejemplo, la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, que contiene el principio de no discriminación, está dirigido a proteger a la mujer frente a las condiciones que ella, como mujer, tiene. Sus condiciones jurídicas, sus condiciones de nacimiento, de edad, de sexo, de raza, entre comillas, etcétera, etcétera.
Eso se repite en todos los pactos de derechos humanos, en todas las convenciones de derechos humanos. Pero en materia de niños no solo está dirigido al sujeto protegido, a las condiciones del sujeto protegido, sino que está dirigido también a las condiciones de terceros que no son el sujeto protegido. Cuando ustedes leen con detenimiento el artículo 2 se van a dar cuenta que el niño no será discriminado por todas estas condiciones que están aquí, por raza, color, sexo, edad, idioma, etcétera, etcétera. Y finalmente dice, o por cualquier otra condición del niño, y subrayamos, de sus padres o representantes legales. Es decir, que no solo se refiere a las condiciones, es decir, no solo se refiere que el niño no será discriminado por las condiciones de las que es portador, sino por las condiciones de las que son portadores su padre, su madre, sus familiares o sus representantes legales. ¿Y por qué se incluyó esto en la Convención sobre Derechos del Niño? Una razón más para decir que la protección integral crea una ruptura paradigmática con la situación irregular. Se incluye esto porque justamente una de las motivaciones para discriminar a los niños en la situación irregular no era otra que la situación de su familia. Es decir, yo no estoy, decía la situación irregular, digamos eufemísticamente, hipócritamente más bien, decía, yo no estoy discriminando al niño, lo que pasa es que su mamá no tiene condiciones. Yo no estoy discriminando al niño, lo que pasa es que no se sabe quién es su papá. Yo no estoy discriminando al niño, lo que pasa es que su mamá es soltera. Y pare usted de contar. De manera tal que por la condición de la madre, del padre o del representante legal, se excluía al niño de la protección y se le discriminaba sometiéndolo a las instancias que ya analizábamos de abandono, de peligro social, etcétera, etcétera. En peligro social, por ejemplo, yo no estoy discriminando al niño. Lo que pasa es que él cohabita con malvivientes y por eso lo someto a un juicio. Justamente para que este tipo de situaciones no se repitan, la doctrina de protección integral, la convención en particular, la Convención sobre Derechos del Niño, establece claramente que no se trata nada más de no discriminar al niño por su propia condición, es decir, por la condición del sujeto protegido, sino también por la condición de terceros. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista práctico, porque aún dentro de la protección integral muchas veces repetimos el comportamiento de la situación irregular y con a lo mejor inocencia, ingenuidad o desconocimiento decimos no, yo voy a proteger el derecho del niño, yo lo voy a alejar de esa familia maltratadora. Quien está maltratando es la madre, el padre, el tío, el primo o la madrastra, como comúnmente se llama, ¿verdad? Y entonces yo alejo al niño, pero por la condición de la madre, o de la madrastra, o del tío, que es el que está maltratando. Para evitar la repetición de estas cosas, nosotros debemos considerar en la práctica que cuando se presenta una circunstancia determinada, la primera cosa que debemos considerar es que no podemos discriminar al niño ni por sus condiciones, ni por las condiciones del tercero. Debemos preservar siempre sus derechos. El segundo aspecto que se destaca de importancia en el principio de no discriminación es lo que yo llamo la extraterritorialidad de la aplicación de la no discriminación. Nótese bien que el encabezamiento del artículo 2 establece: los Estados partes asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Y cuando establece a cada niño sujeto a su jurisdicción, se está refiriendo indefectiblemente no a los nacionales de aquel país, sino que se está refiriendo, además de los nacionales de aquel país, a cualquier niño que se encuentre en el territorio de ese país, aunque no tenga aquella nacionalidad, aunque no sea nacional de ese país. Y esto a su vez crea un compromiso de reciprocidad y de bilateralidad entre todos los países que han ratificado la Convención. Compromiso de reciprocidad, que significa que si yo tengo un niño ecuatoriano en Bolivia
debo protegerlo porque soy signatario de la Convención sobre Derechos del Niño y debo proteger a todos los niños sujetos a mi jurisdicción, a la jurisdicción de mi país, pero significa también que si Ecuador tiene un niño boliviano que necesita protección, debe protegerlo allá en Ecuador. Algunas particularidades, experiencias importantes se han dado. Yo quiero señalar aquí la experiencia de niños vinculados a conflictos armados, en el caso de Venezuela, en donde unos niños colombianos, 9 niños en particular, formaban parte de un grupo de más de 120 personas armadas que iban a realizar actos de carácter paramilitar en la ciudad de Caracas en el año 2004. Y allí, en atención al protocolo facultativo sobre niños vinculados a conflictos armados, que establece en su artículo 6 que no son responsables penalmente los niños vinculados a conflictos armados, sino que deben ser sometidos a programas de integración familiar, a programas de integración social, etcétera, etcétera. Lo que se hizo fue proteger inmediatamente a estos 9 niños con la mediación de UNICEF, y la mediación de UNICEF a través del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Se protegió a estos niños y se les aplicó un programa de atención psicoafectiva y en un periodo más o menos prudente de aplicación de ese programa se les vinculó a la familia, se les desvinculó de los grupos armados y con posterioridad fue entregado al país bajo, por supuesto, el seguimiento de la jurisdicción de su propio país y el seguimiento programático que Venezuela había iniciado. Entonces, el segundo elemento es la extraterritorialidad que se desprende de la aplicación del artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño. El tercer elemento que se destaca es el que tiene que ver con la opinión política. Nótese también que dice que no será discriminado el niño por su condición o por su opinión política u opinión de cualquier otra índole. Y ustedes se preguntan inmediatamente, ¿es que los niños tienen opinión política? ¿Es que los niños tienen participación política? ¿O de otra índole? Sí, justamente, empezando la convención, comienza a reconocer que los niños como sujetos de derechos tienen opinión política. Y tienen opinión también de otra índole, opinión cultural, opinión artística, opinión social, opinión educativa. Tienen opinión porque tienen derecho a la participación. Pero esta opinión política no debe confundirse con la militancia partidista. Y aquí vamos a estar bien claros. Sin duda que la opinión política, en términos de derechos de participación a que se refiere la Convención sobre Derechos del Niño, no solo acá, sino también en su artículo 13, en su artículo 17, etcétera, etcétera, pero sí fundamentalmente desde el artículo 2, marcándolo como principio, la opinión política a la que se refiere, o la opinión de otra índole, no es una opinión partidista, ni es una militancia partidista, ni es un activismo partidista. Se trata de que cuando un niño observa las relaciones sociales, por ejemplo, las relaciones que se dan en su escuela, y nota que en su escuela se cometen injusticias, está en el derecho de opinar sobre esas injusticias cometidas, y eso constituye una opinión política. Es que cuando el niño participa dentro de la comunidad y dentro de esa comunidad es un sujeto activo de opinión y participación, está haciendo participación política. Es que cuando el niño en el propio seno de la familia se está tomando decisiones que afectan a la propia familia, tiene derecho a participación y tiene derecho a opinión, o tiene derecho a expresarse a través de la pintura, del arte, del teatro, tiene derecho a opinar de cualquier manera, organizando, por ejemplo, a través de centros de estudiantes o de federaciones de estudiantes, organizando, por ejemplo, las tareas de ese centro de estudiantes que van a redundar en la mejor y mayor calidad educativa de su escuela, de su liceo, de su centro educativo. Eso es opinión política. Y finalmente, esta no discriminación del niño se aplica no solo frente a los adultos, sino que se aplica en todos los órdenes de la vida del niño.
en el orden económico, los niños no tienen por qué ser discriminados por situación económica, en el orden judicial, en el orden legal, cultural, familiar. Y, por supuesto, no solo frente a los adultos, sino también frente a las instituciones. Es cumbre ver cómo, por ejemplo, y lo voy a señalar solo como un ejemplo, como por ejemplo muchos negocios que están dirigidos a hacer tiendas para niños y los padres y las madres van con sus hijos a esos negocios. Los mostradores o vidrieras en donde atienden a las personas son tan altos que el niño no le llega a la mitad, que a un niño promedio no le llega a la mitad. Esto tiene que ver con una forma de discriminación, con cómo se concibe la vida desde la visión del adulto discriminando las condiciones del niño. O como por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando existían las tarjetas electrónicas para hacer llamadas de teléfonos públicos, uno acostumbraba a darle al hijo, mira, por si acaso una emergencia, toma una tarjeta electrónica y me hacen una llamada. No existían los niños con celulares en las escuelas, por supuesto. Y yo decía mucho, bueno, esto es una forma de discriminar, porque los teléfonos están tan altos que el niño no puede ni meter la tarjeta. O en los urinarios públicos, donde no hay urinarios adaptados para las niñas o para los niños, y hay una discriminación por razón de sexo, y hay una discriminación por razón de la edad, que tiene que ver con su desarrollo físico, es decir, con el desarrollo físico del niño o de la niña. De manera que, para garantizar un tratamiento no diferenciado, debemos ver ancho, profundo y largo, muy ancho, muy profundo y muy largo este principio de no discriminación. Dos cosas que tienen que ver con el principio de no discriminación. La libertad como parte integrante de la no discriminación, la equidad de género, que es una lucha social sobre todo de las niñas, no solo de las mujeres, que indudablemente serán apoderadas las mujeres, pero es una lucha social sobre todo de las niñas, porque las niñas son doblemente discriminadas por su condición de mujeres y por su condición de edad. Y yo diría, y que las mujeres, los mismos derechos, las mismas oportunidades que los niños, los adolescentes, las mujeres y los hombres, con por supuesto la especificidad que tiene que ver con su propia condición, su propia cualidad de género, su propia cualidad de ser niñas. De manera que la no discriminación tiene esta importancia de carácter práctico, de interpretación y aplicación en todos y cada uno de los actos que cada uno de nosotros, desde el ángulo en que nos encontremos, ejecutemos, o de las omisiones que podamos realizar en algún momento determinado. Esto que estoy explicando lo consiguen del lado derecho de la lámina, en donde claramente se refleja que la equidad debe ser integrada, más adelante vamos a verlo con calma, al principio de no discriminación. ¿Por qué la equidad? Porque la equidad se va a comportar como una corrección material de aquello que la injusticia social no logra alcanzar. La equidad es la balanza entre la justicia y la equidad en sí misma. Esa balanza que permite que cuando la justicia, que corta, digo yo siempre, con un rasero igual a todas y a todos, no logra llegar a aquellos que son más desiguales en medio de los desiguales, y a aquellos que son más desiguales en medio de los iguales. Esto significa claramente, lo voy a poner como ejemplo, que no es igual dar un bono compensatorio, por ejemplo, para 1000 familias o para 1 millón de familias de $100 o de 100 pesos o de 100 bolivianos o de 100 bolívares a 1000 familias, sin observar al interior de esa familia cuáles son las condiciones particulares que permitan que, más allá de cumplirse con un acto de justicia, se cumpla con un acto de equidad. Porque en ese millón de familias seguramente hay una cantidad importante de familias con niños y niñas con discapacidad. Y esos necesitan un bono mayor para cubrir medicamentos, un bono mayor para cubrir movilización, un bono mayor para cubrir atención y cuidado de ese niño o niña con discapacidad. De manera que la equidad entonces debe ser considerada dentro
de los principios de no discriminación y de los principios de igualdad como una forma de equilibrar o de corregir materialmente aquello que la justicia no logra alcanzar. Que la justicia no necesariamente significa igualdad entre todos aquellos a quienes se les aplica el concepto más raso y más craso de justicia, porque es necesario mirar con claridad las condiciones particulares de las personas para aplicar entonces las políticas de equidad. Y no se deben utilizar categorías como la raza, el sexo, la nacionalidad, la identidad cultural, el estado de salud, tanto categorías de los padres como categorías de los propios niños, que puedan o pretendan justificar un tratamiento diferenciado, a no ser que estas categorías sean justamente aplicadas para no perpetuar la ausencia o la vulneración de derechos, sino para garantizar la aplicación de derechos. Ya veremos más adelante de qué se trata. En la lámina siguiente, al centro, ustedes ven claramente que está el principio de no discriminación, y vamos a revisar las cuatro grandes dimensiones del principio de no discriminación, empezando por la superior, la que está en la parte de arriba de la lámina, en donde explica o expresa el principio de no discriminación en su sentido más general, que se formula como un trato idéntico a quienes se encuentran en situaciones idénticas. No se puede justificar de manera alguna que a dos niñas que están en una situación socioeconómica y familiar idéntica se les trate de manera diferenciada. A esas dos niñas se les debe tratar consagrando y garantizando sus derechos, cumpliendo con sus derechos de manera igualitaria, de manera idéntica, porque reúnen condiciones idénticas esas dos niñas. Del lado derecho de la lámina van a conseguir el otro enunciado, la otra dimensión de la no discriminación, que es el trato enteramente diferenciado a personas cuyas situaciones son de carácter, digamos, totalmente distintas. No comparten ningún aspecto en común en esas situaciones. En el mismo caso de las dos niñas, tenemos a una niña con todas sus necesidades materiales cubiertas, sus necesidades familiares, afectivas, de crianza, cuidado, desarrollo y protección cubierta, y tenemos a una niña que vive en condiciones infrahumanas, en una vivienda que le puede caer encima, con condiciones de alimentación o nutrición no adecuadas a su edad, con una desnutrición severa o crónica. Allí se justifica que para poder hacer la corrección material, para que esta niña pueda alcanzar las condiciones que el resto de los niños pudieran tener, y cuando hablo de esta niña, esto se aplica también a grupos grandes de población, solo estoy dando un ejemplo, se justifica entonces que se haga un tratamiento enteramente diferenciado, garantizando mayores derechos a esta niña que está en condiciones adversas, porque esta niña lo necesita para poder alcanzar un nivel de desarrollo que no ha tenido, es decir, necesita igualar sus oportunidades. En la parte inferior de la lámina, con el enunciado de trato paritario, van a ver la tercera dimensión de la no discriminación. ¿Cuándo se presenta esta tercera dimensión? Es decir, la que es llamada en doctrina como trato paritario. Se presenta cuando existen dos o más personas cuyas circunstancias presentan similitudes y presentan diferencias, pero las similitudes son más relevantes que las diferencias. Es decir, en el mismo caso de las dos niñas, hay mucha similitud en sus condiciones de desarrollo. Ambas van a la escuela, ambas tienen garantizado el derecho a la vivienda, ambas tienen una familia acorde con su trato digno y humano, ¿verdad? Pero hay pocas diferencias entre ellas. Por ejemplo, una de estas niñas no tiene suficiente vestimenta. Aunque debe garantizarse, el resto del trato debe ser
digamos, paritario, aunque debe garantizarse la suficiente vestimenta, el resto del trato es paritario, por cuanto son mayores las similitudes que las diferencias. Este es como si trazáramos un hilo muy delgado entre uno y otro grupo de población. También es claro este ejemplo en el caso de una atención de emergencia de salud, en donde ambas niñas están en la misma circunstancia de necesidad de atención de salud, y las pocas diferencias que existen están relacionadas más con condiciones propias de la niña, de una de las niñas, que le desmejoran un poco más o le agudizan un poco más la enfermedad, pero que el trato debe ser el mismo. Se le debe garantizar la atención de emergencia en salud a ambas, por cuanto es paritario en virtud de que las similitudes son más relevantes. La similitud en este caso en una situación adversa como es la salud. Y finalmente, el trato diferenciado, no enteramente diferenciado, sino trato diferenciado, que se parece mucho al que está en el trato paritario, y es cuando dos o más personas se encuentran en circunstancias que en parte son similares y en parte son diversas. Pero las diversidades o las diferencias de esas circunstancias entre ambos grupos son mayores que las similitudes. Es decir, en el mismo caso de la atención de emergencia de salud, debe darse un trato diferente, a pesar de que existen pocas similitudes, a aquella niña que ya está al borde de la muerte, por ejemplo, a aquella niña que además de su propia condición de enfermedad, igual que la otra niña, presenta un grado de nutrición severo, a aquella niña que además, a pesar de tener las mismas condiciones que la otra niña, no tiene un padre y una madre, sino que se encontraba en situación, digamos, de orfandad. Allí hay un trato diferenciado en razón justamente de dar preeminencia a esas condiciones diferentes de la niña que está en situación adversa. Estas cuatro dimensiones son importantes desde el punto de vista práctico, porque las tres últimas, ya no esta, que es la máxima de trato igualitario a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones idénticas, pero las tres últimas son las que en la práctica nos permiten resolver situaciones particulares, circunstancias particulares que se presentan ante una junta de protección, ante un consejo de protección, o situaciones particulares cuando se van a resolver políticas de carácter colectivo en una escuela completa, por ejemplo, o en un barrio completo. Observar que estas circunstancias privan para poder determinar el tipo de política pública que debe de entidades o programas de atención que debe decidirse en un momento determinado según las características propias que tiene ese grupo de población de niños, niñas y adolescentes, que no siempre son uniformes, sino que hay características heterogéneas entre los propios grupos sociales. Como les decía antes, el otro aspecto que debemos revisar es el comportamiento del Estado y cómo debe ser una legislación, o cómo idealmente debe ser una legislación para garantizar la igualdad. Y es un aspecto que tiene relevancia aún, a pesar de que muchos países hayan establecido que ya han adecuado su legislación a la Convención sobre Derechos del Niño. Pero tiene vital importancia, sobre todo cuando hay países que vienen rediscutiendo las leyes de protección a la niñez y adolescencia, vienen reformulando en lo que yo he dado en llamar un neominorismo tutelar, o una nueva forma de tutela, una neotutela irregular, de situación irregular, que en nombre de la protección integral pretende regresar a aquellos esquemas de situación irregular, por lo que ninguna de las legislaciones que sean revisadas puede ser para retroceder en los principios de igualdad y no discriminación, sino para avanzar. Eso significa que toda legislación debe considerar siempre, si ya no lo tiene,
y si lo tiene no debe eliminarlo, en su articulado, en su propuesta de articulado y en su articulado definitivo, debe considerar siempre lo que tiene que ver con las políticas sociales universales. Aunque considere también las políticas sociales de discriminación positiva o discriminación inversa, la única manera de superar el modelo tradicionalmente asistencialista y que priva o secuestra al niño por condiciones económicas, sociales o familiares, por carencia, por desigualdad y por de oportunidades, es garantizando políticas universales. A mayor política universal de igualdad, a mayor política universal de no discriminación, menor serán los programas de atención diferenciada o de atención particular o de atención terciaria o final para niños, niñas y adolescentes. Es decir, que si bien es importante seguir apoyando programas de atención para aquellos niños y familias que se encuentran en situación de desventaja, que se encuentran ante desigualdad de oportunidades, no se debe olvidar nunca que la igualdad también necesita de políticas universales para ir reduciendo cada día más la incidencia de la vulneración o del atentado contra derechos de niños, niñas y adolescentes. En la concepción minoril que persistió durante más de 60 años en la mayoría de nuestros países, Ecuador, Guatemala, Argentina, El Salvador, Venezuela, Bolivia, Colombia, en la mayoría de los países de la región, ¿qué pasaba? Que el mismo Estado que actuaba con negligencia y con omisión, y a veces no solo negligencia y omisión, sino directamente vulnerando derechos por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral de los niños, la prohibición de los derechos de participación. Luego ese mismo Estado asumía que su deber era intervenir. ¿Pero intervenir para qué? ¿Para garantizar derechos a todos los niños, niñas y adolescentes? No. Ese Estado consideraba que intervenía solo para proteger, entre comillas, a un determinado sector de la población, es decir, los más excluidos. Los que sus propias políticas de exclusión, de negligencia, de omisión, habían hecho mucho más excluidos. Al no existir políticas de empleo o de empleabilidad, al existir claras diferencias sociales en la inversión social a los más pobres, o en la inversión social y la distribución y redistribución de la riqueza para todas y todas las personas y todas las familias. Y establecía entonces normativamente la intervención a los excluidos. Eso no es protección integral. Eso se puede llamar de cualquier manera. Lo que se les ocurra, y preferiblemente se le llama situación irregular o atención tutelar. Pero eso no es protección integral. Protección integral es cuando el Estado, no solo normativamente, sino institucionalmente, establece la obligación que tiene de actuar con políticas de cobertura universal, de control social activo en la garantía de derechos para todas las niñas, niños y adolescentes, no solo para los que están abandonados. Si bien esto es importante para los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, no le estoy restando la importancia que tienen. Si bien es importante la atención a estos niños que se encuentran vulnerados en sus derechos o que están amenazados, pero ya es inminente que van a ser vulnerados en sus derechos, si bien eso es importante, lo relevante es garantizar una política pública universal de acceso y de igualdad. Por tanto, el apoyo a las familias en situación de pobreza para que éstas puedan cumplir adecuadamente su rol, es decir, cumplir con los derechos que tienen los hijos e hijas a ser bien alimentados, bien nutridos, a tener derecho a la salud, a ser cuidados y protegidos, no se resume ni se constriñe a programitas o a proyectos de atención, porque estos programitas o proyectos de atención no logran atender las verdaderas causas estructurales de exclusión. Más bien estos programas se pueden convertir, lejos de convertirse en una solución, se pueden convertir en un problema en sí mismo al perpetuar la internación, por ejemplo, o el internamiento, o la institucionalización
por causas de tipo social que tienen que ver justamente esas causas con la situación de exclusión social. Por ello, las normas deben ser explícitas acerca de cuáles son las acciones, cuáles son las políticas, cuáles son las metas y cómo se van a evaluar esas acciones políticas y metas, cómo se van a evaluar para lograr que la sociedad toda, es decir, que todos los niños, niñas y adolescentes, acuérdense del enunciado de la igualdad, ¿verdad? Y no que sea un grupo de niños nada más que tengan derecho. Y para lograr que no sea solamente una política que emana de un despacho ministerial o de una secretaría, sino que el apoyo a esas familias para que logren superar estructuralmente su situación de pobreza, su carencia socioeconómica, la desigualdad de oportunidades, ¿verdad?, sea una acción de carácter intersectorial. Si bien las políticas sectoriales son importantes, la acción multisectorial de todos los despachos de Estado, de todos los ministerios de Estado, educación junto a salud, junto a nutrición, junto a cultura, etcétera, deporte, etcétera, etcétera, mancomunadamente para lograr que las políticas universales lleguen a todas y a todos. Es claro que las familias no pueden ejercer su rol, el rol que tienen por naturaleza, que es el de crianza, alimentación, cuidado y desarrollo, si carecen de las condiciones básicas para poder hacerlo. No se le puede pedir a un padre, a una madre o a ambos que están desocupados, desempleados, que no han logrado un nivel educativo que les permita desempeñarse, que no tienen el desempeño de un oficio determinado, no se les puede pedir que alimenten bien a sus hijos cuando no tienen los ingresos económicos y cuando no existen políticas que garanticen estos ingresos económicos a esta familia. Es decir, que son personas que a pesar de que quieren, no pueden. Y es allí donde la Convención de Derechos del Niño es hartamente clara. Si uno mira el artículo 6 conjuntamente con el 27 de la Convención, se da cuenta que las políticas de supervivencia y de desarrollo, fundamentalmente estas, son básicas en el apoyo a la familia, incluso el apoyo de asistencia económica, aunque sea temporal, hasta que esas familias logren superar la situación de pobreza en que se encuentran, para que estas familias puedan ejercer efectivamente el rol de proteger, cuidar, alimentar, y es decir, el rol de desarrollo integral para sus hijos e hijas. Lo otro tampoco es protección integral. Pretender decir, desde una decisión de una junta de protección o de un consejo de protección, decir que la madre es culpable porque no le da alimentación al niño, cuando no tiene las condiciones para hacerlo, es seguir cubriendo bajo un manto de, valga redundar, de encubrimiento al Estado y a la ausencia de políticas de Estado. Si queremos seguir en eso, de nada vale tener bonitas leyes de protección. Si queremos seguir en eso, significa que la protección integral no está siendo concebida como tal, sino que está siendo nombrada como protección integral. Lleva el nombre, lleva el título, la rúbrica, la firma de una protección integral, cuando realmente se trata de una situación irregular. Es necesario entonces comprender que de allí se deriva el hecho de que la institucionalización, cuando los padres no tienen la posibilidad, padre, madre o ambos no tienen la posibilidad de generar condiciones económicas, sociales para sus hijos e hijas, la principal responsabilidad es del Estado. Y esa medida de protección debe responsabilizar al Estado. Ejemplos hay muchos. Argentina tiene decisiones importantes, Venezuela tiene decisiones importantes donde responsabilizan al municipio para que garantice que el padre o la madre o ambos adquieran un oficio determinado, que se les ponga en una bolsa de asistencia mientras van adquiriendo las destrezas para ese oficio determinado y se les garantice la consecución de un empleo, de manera que a mediano plazo puedan lograr desplazar la situación de pobreza y garantizar el mínimo básico para el cuidado
y desarrollo de sus hijos. Entonces, allí se explica, y vean la lámina siguiente, cómo es que tenemos que integrar la equidad al principio de no discriminación para corregir aquello que la justicia social no ha logrado alcanzar. Y no lo vamos a corregir con medidas de protección, con decisiones que culpabilicen de manera injustificada a una madre porque el niño o la niña se queda solo mientras la madre sale corriendo a ver cómo le consigue, aunque sea vendiendo chicles en una esquina, vendiendo caramelos en una esquina, cómo le consigue la alimentación diaria a sus hijos. Entonces la madre resulta culpable porque la madre dejó al niño solo y el vecino denunció o la vecina denunció que el niño estaba solo y tenía más de 10 horas solo allí en la casa. No resulta culpable el Estado, que no ha logrado condiciones de empleo para esa madre, que no ha logrado condiciones más dignas de vida para esa madre, que garantice que el niño o la niña que está solo en casa pueda tener el cuidado. No es culpable el Estado, que no tiene unos hogares de cuidado o unos centros de cuidado mientras la madre trabaja, sino que es culpable la madre y entonces le quitamos el niño. Se lo quitamos porque la madre no está en capacidad de levantamos un acta policial, comparece la junta cantonal o el consejo, dicta una medida provisional, hay que quitarle el niño y lo llevan a una institución, secuestrándolo por razones de pobreza. Esto no es protección integral. Se trata entonces de que sea la equidad. ¿Y cómo se logra la equidad? Responsabilizando a los que no tienen aquellas políticas de equidad y de justicia social. Responsabilizando a aquellos que hacen que esa madre no tenga las suficientes condiciones materiales para la satisfacción de las necesidades de sus hijos o hijas. En cuanto a la discriminación positiva o discriminación inversa, es bueno decir que el derecho internacional de los derechos humanos no solo prohíbe políticas, actitudes, prácticas que sean de carácter discriminatorio, sino también aquellas políticas, actitudes y prácticas cuyo impacto es discriminatorio contra cierto grupo de personas, y especialmente cuando no se puede probar de manera clara la intención directa de tal discriminación. Distinto es que cuando se pruebe que la discriminación es usada para garantizar derechos, es usada para que la persona salga de la condición desfavorable en que se encuentra, para garantizar derechos que no ha tenido, y es de allí la denominación de discriminación inversa. Esto significa una justificación, ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto significa una justificación objetiva y razonable, que tiene que estar suficientemente motivada. Es decir, que se deja claramente establecido, con un criterio y una interpretación clara, al indicar que no toda desigualdad constituye necesariamente, estoy leyendo, una discriminación, y que la igualdad se considera vulnerada si esta igualdad se ha producido sin una justificación objetiva y razonable. En otras palabras, se genera discriminación cuando una distinción de trato carece de justificación razonable, objetiva, visible, cuando hacen un trato desigual para garantizar más derechos. En las distintas actividades realizadas por las personas, indudablemente que se generan diferenciaciones. No todos en la vida social tenemos las mismas condiciones de vida. Y por supuesto, para aquellos que tienen peores condiciones de vida, hay que hacer una diferenciación en sentido positivo, en sentido discriminatoriamente positivo. Acuérdense de las 4 dimensiones y especialmente de las últimas 3. Si decimos esto, es conveniente ahora que aclaremos qué es un trato diferente. Y en relación al principio de igualdad y no discriminación,
que sabemos no implican un trato siempre idéntico, no siempre en cualquier circunstancia se deba dar un trato idéntico, ¿verdad? Son esas diferencias las que justifican un trato diferenciado. Pero un trato diferenciado que está justamente relacionado en atención a las circunstancias particulares de los sujetos. En segundo lugar, un trato diferenciado es justificado única y exclusivamente, escúchese bien, solo y exclusivamente en la medida en que la finalidad de ese trato diferenciado sea potenciar de mejor manera la vigencia de los derechos. Mientras la finalidad del trato diferenciado sea la de vulnerar derechos o la de mejorar derechos, indudablemente que eso es discriminación. Mientras el trato diferenciado sea el de potenciar derechos o generar derechos o cumplir derechos que no han sido cumplidos a esa persona, a ese niño o niña, ese trato es diferenciadamente positivo, es una discriminación positiva que se justifica de manera objetiva y razonable. Eso significa no haber una situación real que permita ese comportamiento desigual, ese trato desigual. Entonces lo que se ordena es un tratamiento igualitario. Si no hay una justificación real, deben ser tratados de manera igualitaria. Y por el contrario, si existe una circunstancia o varias circunstancias que justifican un tratamiento desigual para mejorar las condiciones del sujeto que está en situación de desventaja y llevarlo a las condiciones, entre comillas, de ventaja que tienen el resto de las personas, se permite el trato desigual. Valga decir el caso de las mujeres. Muchos critican el hecho de que las mujeres tienen más derechos que los hombres, justamente porque las mujeres han sido tratadas de manera desigual y hay que elevarlas a la condición de igualdad y a su propia condición de mujer. Eso pasa exactamente con niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, si el trato es arbitrario, si el trato es injusto, si el trato impone una desventaja que anula, atenta, limita, amenaza o vulnera el ejercicio de los derechos humanos en forma injustificada, en forma irrazonable, repito, insisto, estamos frente a una discriminación. Pero si el trato es diferente en razón de generar una proporcionalidad que es necesaria, es razonable, de elevar a esas mejores condiciones de igualdad que los demás sí tienen, pero que este grupo social no tiene, entonces se justifica en la necesidad de garantizar derechos que no han tenido ese grupo social y garantizarlos en condiciones de igualdad. En esa circunstancia estamos frente a una distinción razonable, permitida y de carácter positivo. Bueno, esto abunda sobre ya lo que ya hemos dicho y abunda bastante sobre lo que ya hemos dicho acerca de la igualdad y no discriminación. Hay que insistir que la igualdad y la no discriminación no son solo de carácter normativo. La igualdad y no discriminación no son solo principios. Como ustedes han visto en este recuento a veces largo, tedioso, de los elementos de cada uno de estos, es decir, de los elementos de la igualdad y de los elementos de la no discriminación, como ustedes han visto, no se trata de exclusivamente una norma, no se trata de una legislación, se trata de que si bien es importante la consagración formal, tanto y cuanto más importante es la consagración material, es decir, el cumplimiento real, objetivo, efectivo, la garantía de la igualdad y de la no discriminación. Por tanto, se transforman en derechos, son principios-derechos, constituyen principios-derechos, que son aplicables como derechos, que son exigibles como derechos.